Buenas noches, chiquillos. En este video les voy a enseñar la ayudantía, o sea, perdón, el certamen del martes. El único cambio que vamos a hacer es que en vez de que la lectura sea desde la consola o desde el buffer normal que hemos trabajado durante todo el semestre, es desde la lectura de archivo. Ya. ¿Cómo se va a hacer esto de la lectura de archivo? Si recuerdan bien, la profesora de su clase les enseñó, así que debería ser materia más que fresca, pero igual aquí lo vamos a reforzar. Entonces, si recordamos el problema del certamen, era que nos entregaban una serie de palabras y teníamos que ver si eran heterogramas. Ya, entonces, en el main, lo que hicimos fue crear la talla y el vector en el vector. Entonces, y la función de leer palabras se encargaba de leer las palabras y retornarlas al vector. Ya. Entonces, ¿esto cómo lo hicimos? En la función de leer palabras, tenemos la talla y aquí hacemos la apertura del archivo. ¿Sí? Tenemos el file, puntero dato, igual al open del dato que existe aquí. ¿Sí? Aquí están los datos. ¿Sí? Si nosotros queremos cambiar estos datos por cualquier otro, habría que copiar al del certamen, tirarlo hacia acá, y ahí tendríamos como el nuevo caso de prueba en un archivo. Entonces, tenemos el archivo, lo abrimos como RT para que podamos abrirlo y leerlo. Comprobamos que la apertura del dato sea buena, en caso contrario que termine el programa. Y de aquí hacia abajo es muy parecido a lo que hicieron ustedes. Inicializamos el vector en nulo, hacemos una cadena para hacer la lectura inicial y hacemos un while. Y el while va a ser hasta que vamos a leer cada palabra hasta llegar al salto, no, al fin de página. Que eso es esto que está. Es el fin de archivo, creo que sí. Entonces, hacemos un fscanf, que con la profe dieron haberlo visto, que la sintaxis es la entrada de donde nosotros vamos a hacer la lectura de los datos, ¿sí? Y aquí va comúnmente como ocupamos el scanf. Aquí va entre paréntesis, porcentaje y la variable que vamos a leer. Y la variable en la que vamos a poner esa lectura. Entonces, y de aquí para abajo es todo lo mismo. Preguntamos si es diferente de fin para breakear. La pasamos de minúscula a mayúscula. Preguntamos si existe y preguntamos si es cadena. Porque si existe no queremos agregarla. Y si no es una cadena, es un número o tiene puntos o cualquier otra cosa, tampoco lo queremos. Y en caso contrario, como cuando tenemos una palabra, almacenamos memoria con el reloj, comprobamos que ese vector también se asignó la memoria de manera correcta, y cuando ya estamos al final, copiamos la palabra que habíamos leído en el vector. ¿Sí? Ahora, la función de minúscula a mayúscula la hicimos de la siguiente manera. Tomamos la cadena, le hacemos un while, o sea, vamos a iterar desde la cadena al principio hasta el carácter nulo, y por cada carácter vamos a convertir ese carácter de minúscula a mayúscula. Y no importa que esté en mayúscula, va a dar lo mismo. Entonces, y aquí lo que sí estamos haciendo es trabajando con el álgebra de punteros, y esto quiere decir que no vamos a trabajar con cadena sub i, sino con el puntero. ¿Sí? Y como aquí no trabajamos con el índice, la manera de ir moviéndonos en la cadena es con cadena más más. ¿Sí? Con el cadena más más nos estamos moviendo desde la primera carácter hacia adelante. ¿Sí? Entonces, cuando llegamos al carácter nulo, quebramos este ciclo y ahí ya sería lo más parecido con el for y con el cadena sub i. Ahora, la función de existe es muy parecida a la que ya han hecho durante todo el semestre. Le pasamos el vector, la talla y las cadenas que queremos comprobar y vamos, desde for, desde cero hasta la talla y vamos aumentando el i. Y con el STR, con el STR comparar, acuérdense que el STR comparar devuelve un cero cuando las palabras son iguales. Por eso aquí va el negado, o en caso contrario, este sería igual a cero. ¿Sí? Em, si las palabras son iguales, retornamos un true porque existe la cadena en el vector, y en caso contrario, un false porque no existe la cadena en el vector. Entonces, si la cadena existe, voy a hacer un continue. ¿Para qué? Para no hacer todo este proceso de guardar la cadena en el vector, sino que pasar a la siguiente cadena. Y esto mismo lo vamos a hacer con la función cadena. ¿Y qué hicimos en la función cadena? Es lo mismo, vamos a recorrer la cadena con el while distinto de carácter nulo, pero voy a preguntar si es alfa. Si algún carácter no es alfa, por eso va el negado al principio, vamos a retornar al tiro un false. Porque ¿qué quiere decir? Por ejemplo, esta cadena de acá, el 6 no es un alfa, entonces va a retornar un falso al tiro. ¿Sí? En caso contrario, por ejemplo, en esta palabra de amor,
La A es alfa, va a pasar ese filtro, la M también, la O y la R también, y va a irse al carácter nulo y va a retornar el true. Entonces, hasta hizo como los filtros de existe en la cadena y de es cadena. Y con esos dos filtros vamos a filtrar, obviamente, las palabras que son distintas de las numéricas y las repetidas. Y ya después aquí es el ralo, como dije antes, el copiar y aumentar la talla. Y obviamente, cuando trabajamos con archivos, una vez abierto, cuando finalizamos, cuando terminamos de ocuparlo, hay que cerrarlo. Por eso aquí va el fclose datos. Y retornamos al vector porque hicimos la función pensando que vamos a retornar ese vector. Bueno, eso sería la lectura. ¿Sí? Y en el main, como seguimos, si el vector es nulo, simplemente nos ingresaron palabras. Y en caso contrario, lo vamos a ordenar con el vector, la talla, el sizeof de tipo palabra y el comparar. Y el comparar es lo más simple posible. ¿Sí? Tenemos los constant void punteros de palabra 1, palabra 2, las desreferenciamos y lo único que vamos a ver es el str comparar de palabra 1 y la palabra 2. Acuérdense que el str comparar devuelve un menos 1, un 0 y un 1. El 0 se devuelve si ambas cadenas son iguales. El menos 1 y el 1 se devuelven dependiendo si la palabra 1 es mayor a la segunda o viceversa. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda en el comparar, que lo hace de manera más automática o más fácil de leer. Entonces, sacando el éxito de comparar, vamos al mostrar palabras. Ahora, el mostrar palabras también lo vamos a hacer en un archivo. ¿Sí? Vamos a tomar del archivo datos los datos y en el archivo salida va a ir la impresión. ¿Sí? Lo que normalmente en los casos de prueba se vería así, nosotros vamos a meter en un archivo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer esto? En el main, de antemano ya habíamos abierto ese archivo. ¿Sí? Aquí lo tenemos abierto con el fopen y lo vamos a pasar como parámetro. ¿Sí? Vamos a tener nuestras palabras con el vector, la talla y la salida, que la salida es ese archivo. Entonces, en mostrar palabras tenemos lo siguiente. Tenemos tres palabras, tipo palabra, el vector, size talla, o sea, size t talla y file salida. Entonces, aquí ocurre lo mismo que con el fscanf, no se ocupa el printf, sino que se ocupa el fprintf. Y la sintaxis es muy similar. El primer argumento es dónde yo quiero meter ese printf. Y lo segundo es qué voy a imprimir. ¿Sí? Por ejemplo, para imprimir estas rayitas es la salida, coma y las rayitas. Nada más. Y por ejemplo, para imprimir algo con variables es la salida donde yo quiero meter este print, el printeo, y las variables va acá adentro. Y igual que en el printf, las variables que voy a imprimir van después de la coma. Entonces esto es similar. Y después, claro, para imprimir cada palabra lo que vamos a hacer es un for desde cero hasta la talla. Y aquí es más de lo mismo, es fprintf, donde ese print va a ir en la salida en ese archivo, va a tener este formato y va a ser esta la variable que yo quiero imprimir. ¿Sí? Y después solamente un salto de línea en ese archivo. Eso, acuérdense que la única diferencia con imprimir en la consola y en un archivo, que primero se ocupa fprintf, o en el caso de escaneo fscanf, y la sintaxis cambia que el primer parámetro que se le tiene que ingresar a esa función es la salida o el archivo en el cual yo quiero hacer la lectura en el caso del scanf, o hacer la impresión en el caso del printf. Bueno, hasta ahí la función de mostrar palabras. Después de mostrar palabras, calculamos el total de heterogramas. Y esta está en la función de expresar palabras. Y en esta función de procesar palabras vamos a hacer lo mismo de siempre. Vamos a hacer un contador para contar las palabras que son heterogramas. Vamos a recorrer cada palabra y por cada palabra vamos a preguntar si esa palabra es heterograma, que la va a hacer esta función. Si la palabra es heterograma, tiramos esa palabra con la estructura de ese heterograma a true, aumentamos nuestro contador y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo funciona la función de es heterograma? Funciona de la siguiente manera. Vamos a recorrer la cadena dos veces en paralelo. ¿Sí? Entonces, vamos a recorrer cada carácter primera vez y cada carácter por segunda vez. Y la condición va a ser de que si ambos caracteres coinciden, pero sean distintos índices, se retorna un falso. ¿Cómo se ve esto de manera más general? Por ejemplo, con la palabra amor, ¿sí? Vamos a recorrerla dos veces. Vamos a estar en la A y en el segundo for vamos a estar en la A también. Vamos a preguntar si estos dos caracteres son iguales, pero como tienen el mismo índice, este filtro no cuenta. ¿Sí? Entonces, para la siguiente iteración se va a comparar la A con la M, son distintas, pasa. La A con la O son distintas, pasa. La A con la R son distintas, pasa. Y así sucesivamente. Entonces, esta palabra
es heterograma, pero por ejemplo, la palabra amar, ahí, amar, ¿sí? La A con la A son las mismas, pero son del mismo índice, por lo cual no cuenta. Si va a comparar la A con la M, son distintas, entonces tampoco cuenta. Y la esta con esta son iguales y también cumple que son de distintos índices, por lo cual aquí retornaría un falso y esta palabra no es heterograma. Esa es la lógica de esa función, ¿sí? Y entonces retorna true false correctamente. Y aquí obviamente el total también va a estar correcto porque hicimos el heterograma bien. Saliendo de esa función, preguntamos si el total de heterogramas es mayor a cero para imprimirlos y en caso contrario imprimir que no se ingresaron palabras heterogramas. Y la función de mostrar heterogramas es más de lo mismo. Tiene que llevar el vector, la talla, el total de heterogramas y la salida, que la salida es el archivo en el cual nosotros queremos meter todo el proceso. Entonces la función de mostrar histogramas es muy similar. Como pueden ver aquí, estos tres prints son exactamente los mismos y el mismo for, ¿sí? Y la única diferencia es que preguntamos si la palabra es heterograma. Porque si no es heterograma, no lo imprimimos. Y si es heterograma, lo imprimimos, ¿sí? Y aquí el fprintf tiene la misma sintaxis, la salida, el formato y la palabra que quiero imprimir. Y aquí lo mismo con un salto de línea. Ya. ¿Y esto cómo se ve? ¿O cómo se hace para cambiar de caso de prueba? Como les dije, aquí teníamos un archivo con los datos y un archivo con la salida. Entonces, yo al ejecutar este programa, va a leer esta entrada y aquí va a entrar la salida con el caso que corresponde, ¿sí? Por ejemplo, aquí teníamos este caso, corresponde a esta salida y como pueden ver en el aula corresponde, ¿sí? Y veamos otro caso, por ejemplo, este, ¿sí? Copiamos la entrada, se la ponemos en nuestro archivo que lee la entrada, lo runeamos y vemos que la salida corresponde, ¿sí? Y eso, por ejemplo, con esta palabra exactamente lo mismo. Ahí, eso, aquí, ¿sí? Runeamos y vemos que la salida corresponde, ¿sí? Eso. Eso, chiquillos. Espero que se haya entendido. Cualquier caso de duda está en los correos, está el Discord de cada ayudante. Así que eso.